Hola amigo que me miras a través de este canal, un cordial saludo. En este momento nos sentimos contentos de poder comunicarnos a través de esta pantalla y compartir la palabra de Dios para que juntos podamos descubrir las grandes verdades que Dios tiene para cada uno de nosotros. Antes de introducirnos en el estudio de la palabra, vamos a invitar a nuestro amigo Jorge Salinas, quien va a tener una música especial para nuestro Dios. Así que lo dejamos con nuestro hermano Salinas. Santo, santo, el Señor. Todo le verá, todo le verá. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasarán. Finalmente sonará. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasará y la trompeta finalmente sonará. Guerras y rumores de guerras oirás. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice el Señor. Finalmente sonará. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasará y la trompeta finalmente sonará. Lo mortal se vestirá de inmortalidad. Al fin será. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde? ¿Dónde está, oh muerte,
la segunda venida de Cristo. Sin lugar a duda, el evento de mayor importancia en este planeta Tierra será ese gran día cuando nuestro Salvador, en las nubes de los cielos, vendrá a esta tierra a buscar a un pueblo que ha creído en su promesa. Sabes, mi amigo, que en este momento me miras. En esta tarde quiero invitarte para que juntos podamos estudiar a través de la Sagrada Escritura lo que la palabra de Dios nos aconseja, que debemos estar en este tiempo dispuestos a aceptar, a escuchar los consejos de parte de nuestro Salvador Jesucristo para ese gran día. Antes de introducirnos en el estudio de la palabra, quiero invitarles para que podamos tener una pequeña palabra de oración. Padre nuestro, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por la vida, por la esperanza que tú nos das a través de tu palabra, de que muy pronto vuelves a este planeta Tierra. En esta hora queremos estudiar tu palabra y te invitamos para que a través de tu Espíritu en esta tarde, oh Dios, tú nos hables y nos ilumines para que entendamos, oh Dios, que necesitamos hacer una seria preparación. Gracias, Padre, te lo agradecemos en Jesús. Amén. La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 17, a partir del versículo 28. Dice así: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que salió Lot de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Ahora noten lo que dice el versículo 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Mis hermanos y amigos, los versos que acabamos de leer en el Evangelio según San Lucas nos está hablando acerca de la actitud de aquellas personas que vivieron en los tiempos de Lot, Sodoma y Gomorra. Y la palabra de Dios hace una comparación entre aquellas personas y la forma como estarían las personas en esta última generación viviendo de una manera tan descuidada, de una manera tan absortos del peligro que hoy se presenta a través de este gran acontecimiento. Las personas en Sodoma, dice la palabra, entretenidas, sembrando, comprando, vendiendo, plantando. Y no sabían, desconocían que el día final para ellos se acercaba. Ahora, la palabra de Dios nos dice a nosotros que mientras que Lot sale de Sodoma, llovió fuego del cielo y los destruye a todos. Mis amigos, la palabra de Dios nos dice que así como aconteció en Sodoma, volverá a suceder. Las multitudes de seres humanos en este planeta estarán absortos en sus negocios, en sus trabajos, en sus ambiciones, en sus planes, en sus proyecciones. Muchas personas vivirán tan igual a aquella generación. Mis hermanos y amigos, la palabra de Dios tiene para nosotros orientaciones, tiene consejos sabios, y esos consejos son los que nos dicen a cada uno de nosotros qué es lo que realmente debemos de hacer en este tiempo, qué es lo de vital importancia para cada uno de nosotros. Ahora, yo quiero invitarte para que podamos ir al profeta Joel. Joel, el capítulo 2, el versículo 1, es un llamado de parte de Dios a los habitantes de este planeta Tierra. Es un llamado al arrepentimiento.
un llamado a hacer un alto en nuestras vidas. Es un llamado para que podamos detenernos en nuestras actividades y darle lugar a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en Joel, el capítulo 2, el versículo 1, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Noten, mis amigos, ¿dónde queda Sión? Sión era el monte donde estaba asentado el templo de Jerusalén. El templo de Dios era el lugar donde la gloria de Dios se manifestaba. Ahora, Joel nos dice a nosotros en el versículo 1 que hay una orden de tocar la trompeta en el templo de Dios. Un llamado a los habitantes de Jerusalén en su momento. Pero el llamado hoy es a los habitantes de la tierra. Y dice allí, tiemblen todos los moradores de la tierra. ¿Cuál es la razón que la palabra de Dios nos da para esta situación? Dice así la palabra: porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Ahora noten, mis amigos, si nosotros hacemos un paralelismo entre lo que Joel 2 nos está diciendo y nos está pidiendo con lo que Lucas nos describe acerca de la condición o la actitud como el mundo estaría conduciéndose en los últimos días, encontramos un gran contraste. Y es por esto que en esta tarde nosotros, a la luz de la Escritura, queremos investigar qué es lo de mayor importancia para nuestras vidas en este tiempo que estamos viviendo. Aquí dice la palabra de Dios: tocad trompeta. La trompeta se utilizaba para un anuncio de peligro, era un sonido de alarma. Lo que se buscaba al sonar la trompeta era llamar la atención del pueblo. Y es lo que precisamente Dios hoy está tratando de llamar la atención de los habitantes de este mundo, para que salgamos de las actividades que nos están cada día absorbiendo y podamos dar un lugar para que podamos reflexionar en cuanto a nuestra vida, en cuanto a nuestra relación con nuestro Dios. Cuando nosotros seguimos investigando en las Sagradas Escrituras y vamos a Levíticos, el capítulo 23, encontramos dentro de las fiestas judías que se celebraban en el pueblo de Israel un llamado similar al que hoy encontramos en Joel el capítulo 2. Dice la palabra de Dios en Levíticos el capítulo 23 a partir del versículo 24. Y quiero invitarte, mi amigo que estás mirándome a través de esta pantalla, para que juntos podamos leer lo que dice la palabra de Dios. A partir del versículo 24 dice así la palabra de Dios: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis una santa convocación, una conmemoración al son de trompeta, una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es el día de la expiación, para reconciliaros delante de vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortado de su pueblo. Nota, mi hermano, y nota, mi amigo,
el séptimo mes del calendario judío, la palabra de Dios nos dice en el versículo 24 que el primer día de ese séptimo mes se hacía una convocación al sonido de trompeta. Era un llamado que se hacía a toda la nación judía. Ahora, ¿cuál era el propósito del sonido de la trompeta? Era llamar a cada miembro del pueblo judío para que hiciesen un alto en sus actividades laborales. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Porque en el día 10 del mismo mes, o sea, 9 días después del primer día, era el día de la expiación. Y el día de la expiación era el día de mayor importancia para todas las fiestas que se celebraban dentro del pueblo judío. La expiación se le conocía también con el nombre del día de ajuste de cuenta final. También se le conocía con el nombre del día de Jehová. ¿Por qué? Porque era la fiesta de mayor importancia para el pueblo judío. Haciendo un poquito de memoria, nosotros miramos algo sumamente interesante. Nosotros miramos que en Éxodo 25, en el versículo 8, Dios mismo le da a Moisés la orden de construir un tabernáculo, un santuario para él morar en medio de su pueblo. ¿Y cuál era el propósito? El propósito de Dios es buscar al pecador, porque Dios no se dispuso a perder a uno de sus hijos. Y cuando el hombre cayó, Dios no se quedó de brazos cruzados. Dios buscó al hombre para reconciliar al hombre consigo mismo. Ahora, cuando el pueblo de Dios fue sacado de Egipto, Dios mismo dio la orden entonces de que se le hiciese una casa para él morar. En esa casa era el lugar donde todo pecador que formaba parte del pueblo de Dios podía encontrar el perdón y la reconciliación con Dios. Ahora noten algo interesante. La palabra de Dios nos enseña que durante todo el año, todo miembro del pueblo debía de acercarse a la casa o la morada de Dios, al santuario, trayendo una ofrenda por su pecado. Ese día, al presentarse ante el santuario y en el atrio de este lugar, el pecador, ejerciendo fe en la ofrenda que presentaba a Jehová, hacía una oración de confesión por todos sus pecados. Luego de recibir el cuchillo, le quitaba la vida al animal. El sacerdote tomaba la sangre que era llevada al segundo departamento del santuario y allí era asperjada en el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Algunas veces esa sangre también era puesta en los cuernos del altar del sacrificio. Pero de uno u otro modo, lo que representaba era que ahora la culpa del pecador quedaba en las manos de Dios, quedaba en la casa de Dios. De este modo se hacía todos los días del año y todos los miembros del pueblo de Israel venían a presentar una ofrenda para la reconciliación con Dios. Pero había algo que era muy importante, y era que una vez al año, en el día 10 del séptimo mes, ahora todo el pueblo simultáneamente tenía el deber ante Dios de presentarse, porque en el día de la expiación era el día en el cual Dios retiraba todos los pecados que habían contaminado su morada. Después de hacer la expiación por el santuario, a través de un cordero sin mancha ni arruga, cuando se tomaba la sangre de este cordero, el sumo sacerdote llegaba hasta el lugar santísimo y ahí asperjaba la sangre
noten, con su mano sobre el arca sagrada donde estaba la ley de Dios, dando a entender con esto que las exigencias que la ley requería quedaban cumplidas a través de esa sangre, porque esa sangre representaba la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, porque Cristo cumplió las demandas de la ley y a través de su sacrificio nos da la esperanza de salvación y vida eterna. Ahora noten algo interesante, mis amigos. Cuando se hacía la expiación, comenzando desde el lugar santísimo hacia afuera, simbólicamente los pecados acumulados en el santuario venían ahora siendo acumulados sobre el sumo sacerdote. Al salir a la parte del atrio, se le hacía llegar otro macho cabrío, pero estaba vivo. Ese macho cabrío representaba a Azazel o a Satanás. Y el sumo sacerdote hacía una oración de confesión sobre la cabeza de este animal, y este animal era enviado al desierto. Con esto se prefiguraba el alejamiento de la culpa o los pecados del pueblo de Dios a través de ese animal que era enviado al desierto, donde allá debía de morir. Mi hermano y amigo, ahora quiero que podamos nosotros entender algo. El día de la expiación es una prefiguración del evento más importante que Dios está llevando hoy en día a través de la persona de Cristo Jesús en el santuario celestial. Se conoce con el nombre del juicio investigador. Miren lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, el capítulo 5, 2 de Corintios, el capítulo 5, dice el versículo 10. 2 de Corintios 5, 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea mal. Nota, mi amigo, que me estás mirando. Antes de que Cristo venga a esta tierra, se ha llevado a cabo este juicio investigador. Y este juicio, que se conoce como la expiación, es una obra que Cristo realiza solamente para aquellos que han creído en el sacrificio de Jesús. Solamente es a favor de aquellos que aceptaron a Jesús como su Salvador personal. O sea, Jesús ofrecerá sus méritos sobre sus hijos que han creído en Él, que han hecho de acuerdo a su palabra y han vivido de acuerdo al consejo divino. Una vez que este juicio concluya, la gracia de Dios se retirará de este planeta Tierra. Y luego los cielos se abrirán para Cristo venir a esta tierra y recompensar a cada uno según lo que hizo cuando estuvo en vida. Mi hermano y amigo, la palabra de Dios entonces nos enseña que hay que hacer una preparación. Por eso Joel busca llamar nuestra atención. Toca trompeta. Este juicio nos anuncia un sonido de peligro, porque si este juicio termina y tú y yo no hemos hecho una decisión por Cristo, mi hermano y amigo, no hay esperanza de que los méritos de Cristo sean ofrecidos a nuestro favor. Peor aún, si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, pero no has vivido de acuerdo a los requerimientos de Dios, y tu nombre es llamado para rendir cuenta ante este tribunal, y no estamos viviendo de acuerdo a la palabra sagrada, entonces nuestro nombre será borrado del libro de la vida. Y esto sería muy triste. Es por esto entonces que en esta tarde nosotros queremos
estudiar a la luz de la Escritura qué es lo que, como personas que tenemos la esperanza de la segunda venida de Cristo y poderle ver en gloria, debemos de estar hoy haciendo. Pero ¿sabes algo, mi hermano y amigo? La palabra de Dios nos dice a nosotros que multitudes de personas no están tomando esto en serio. Hay multitudes de personas que se sienten bien como están. Quiero invitarte para que vamos a la palabra de Dios, a ese libro de Apocalipsis. Y vamos a estar allá en el capítulo 3, Apocalipsis, el capítulo 3, vamos a estar en el versículo 17. Nota algo interesante que dice la Escritura. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mi hermano, este mensaje lo encontramos precisamente en el mensaje a la iglesia de la Odisea. La Odisea es un periodo y su nombre quiere decir la iglesia que estaría cuando estaría dándose el juicio, o la iglesia que sería juzgada. Ahora, ¿saben lo que la Escritura está diciendo? Que en este periodo final de la historia de este mundo, todo el mundo cristiano se siente bien. La palabra de Dios nos dice que hay una ceguera espiritual, porque el mensaje de lo que el pueblo cree con lo que Dios está viendo contrasta. Y Dios nos dice a través de su palabra que el cristiano de esta época dice, yo soy rico. En otras palabras, pues no tengo necesidad de nada. Y en la palabra Dios nos está diciendo lo contrario. Tú eres pobre, miserable, ciego y desnudo. Nota, amigo y hermano que me miras, lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Si nosotros seguimos en esta posición o en esta terquedad, el día de la expiación terminará. Cristo vendrá a esta tierra y nosotros estaremos creyendo que no tenemos necesidad de nada. Pero la Escritura nos enseña todo lo contrario. Hay una gran necesidad en nuestra vida. Y dice la Escritura que somos pobres, que somos ciegos. El hecho de ser ciego es lo que no nos está permitiendo hoy en día mirarnos como Dios nos ve. Y esa ceguera nos habla de la ausencia del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos puede ayudar realmente a ver nuestra realidad. El hecho de estar desnudo nos dice que hay pecados en nuestras vidas, porque esas vestiduras representan la justicia de Cristo. Y si la justicia de Cristo hoy dice Cristo, el testigo fiel, que la estamos necesitando, entonces es porque hay pecado. Qué triste, mis hermanos y amigos, la condición que hoy se vive. Y yo lo creo porque la palabra así lo enseña. O sea, aún en el mundo cristiano estamos creyendo que no tenemos necesidad de nada, cuando Dios nos está diciendo a través de su palabra, lo necesitan todo. Hay una gran necesidad, mis hermanos y amigos, de tener un encuentro personal con nuestro Dios, de hacer una reflexión, pero bajo la inspiración, bajo la dirección, bajo la iluminación del Espíritu Santo, para que podamos aceptar lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Necesitamos una limpieza, necesitamos visión, necesitamos ser cubiertos con la justicia de Cristo. Es por esto, mi hermano y amigo, que nosotros hoy necesitamos una preparación. Tenemos el deber de tener una preparación. Y eso es entonces lo que se nos dice en el libro de Joel. En el libro de Joel, el capítulo 2, se nos está haciendo un llamado al arrepentimiento. Es un llamado
buscar a Dios de todo corazón. Hay necesidad realmente de buscar a Dios de corazón sincero. Dice la palabra de Dios en Joel, el capítulo 2, noten ustedes lo que dice el verso 15 en adelante. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad a una asamblea, lo mismo que se hacía en las ceremonias del pueblo de Israel, porque toda esa fiesta era una tipificación de lo que se daría en el tiempo final. Hoy nosotros estamos viviendo en el tiempo prefigurado del día de la expiación o el día de ajuste de cuenta. Y en la palabra Dios nos está hablando que no estamos en condiciones, note, para enfrentar ese día, porque Dios ha visto falta. Hay pecados, hay cosas que no hemos abandonado, hay cosas de las cuales no nos hemos desligado. Entonces dice Joel, el verso 15, proclamad ayuno, convocad asamblea. Noten, es todo lo contrario. Mientras que el mundo siembra, cosecha, planta y vende, el que tiene la esperanza de encontrarse con Cristo hace todo lo contrario. Ayuno, detiene sus actividades para sacar ese momento para estar en comunión con Dios. Y dice la palabra: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Salgan de ese estado. Dejen eso a un lado y busquen a Dios. No es tiempo para romanticismo, es tiempo para buscar a Dios. Es un llamado a la familia. Es un llamado a que todos nos congreguemos en pos del altar a Jehová, invocando el perdón divino. Miren lo que dice la palabra en el verso 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan. ¿Qué es lo que se debe decir? Perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Ahí está. Si Dios nos está diciendo y nos está hablando cuál es nuestra necesidad, tenemos y debemos de aceptarlo. Y si Dios dice que debemos de pedir perdón, es porque hay cuentas que no las hemos cerrado. Hay actitudes que no hemos abandonado. Dicho de otra manera, hay en nuestras vidas cosas que ofenden a Dios. Por eso, solo la humillación, el perdón, una entrega de corazón sincero es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, mis hermanos y amigos. Pero ¿sabe algo? Es triste. Qué triste es cómo hoy en día se vive, más preocupado por las cosas de este mundo que realmente preocupado por nuestra vida espiritual. Hay poca preocupación en nuestra preparación, en ese encuentro maravilloso con nuestro Dios. Es más, muchas personas descartan esa posibilidad de sus mentes. Y otros dicen, es cierto, eso va a acontecer, pero demora mucho tiempo. Eso no va a ser hoy. Mis hermanos y amigos, pero la palabra de Dios nos habla a nosotros en este tiempo presente. ¿Por qué? Porque las señales de los tiempos que encontramos en la palabra sagrada nos dice que todo se ha cumplido. Y todos los acontecimientos nos hablan que muy pronto Cristo va a venir a esta tierra. Y si Cristo está pronto a venir a esta tierra, este juicio investigador está también llegando a su fin. Hermano y amigo, tú que me ves a través de esta pantalla, si tú todavía no has tomado tu decisión por Cristo Jesús, entonces a buena hora Dios te llama a través de su palabra para que hagas un alto y para que puedas realmente tomar una decisión de seguir, pero con Cristo Jesús. La palabra de Dios nos aconseja cuál debe de ser nuestra actitud hoy en día. Hay una parábola que hay en el Evangelio según San Mateo. Se la conoce como la parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola fue contada por Jesús. Y en esta parábola nosotros encontramos realmente la condición en que estaría el pueblo de Dios. Cuando nosotros analizamos, la palabra de Dios nos habla, a partir del versículo 5,
nos dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Noten, mis hermanos y amigos, Dios no miente, y a Dios nada lo toma por sorpresa. Y esta parábola Jesús la contó para enseñarnos lo que iba a suceder con la iglesia, con el pueblo que supuestamente estaría esperando la segunda venida de Cristo Jesús. Pero en la parábola Jesús nos habla de que la iglesia se duerme, toda se desconecta prácticamente. ¿Y quién de nosotros podemos decir que no estamos dormidos? ¿Quién no puede decir que la gran mayoría, nuestros intereses son realmente en las cosas de este mundo? Y eso es lo que hoy nos ha hecho perder la visión de esa misión que Dios nos ha encomendado. Pero ¿sabes algo interesante? Dice la palabra de Dios en el versículo 6, a medianoche se oyó el clamor. Allí viene el esposo salir a recibirle. Dice la palabra que entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero nota ahora lo que dice la palabra de Dios que va a suceder. De un solo grupo, ahora aparecen dos grupos. Un grupo se le llama las insensatas. El otro grupo se le llama las prudentes. ¿Cuál es la diferencia? Las vírgenes insensatas son aquellos cristianos que viven confiados en sí mismos, que no sueñan en peligro, que todo es paz, todo es amor, todo va bien, y que al fin y al cabo Cristo viene a buscarnos y nos vamos con Él. Pero ¿sabes algo interesante? La parábola nos dice a nosotros que las vírgenes prudentes es un tipo de cristiano que no confía en él mismo. Es un tipo de cristiano que confía solamente en Cristo y en su palabra. Y por eso hicieron una provisión extra. Además del aceite que llevaban sus lámparas, tomaron, dice, una porción extra. Ahora noten, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. La lámpara es un simbolismo de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies, tu palabra, una lumbrera en medio de mi camino. Ahora noten, el hecho de las vírgenes salir a recibir al novio quiere decir que conocían acerca del evento, estaban supuestamente esperando, pero 5 de ellas desconocen que su preparación no les permitirá terminar finalmente con lo que han salido a hacer, o sea, a recibir al esposo, a recibir al novio. Pero 5 de ellas son prudentes, hacen una preparación adecuada, buscan cada día la dirección del Espíritu Santo de Dios. Ahora, dice la palabra de Dios, cuando todas las vírgenes se levantaron, las insensatas les dicen a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Qué triste, hermano. En el momento más importante en que debían todo el pueblo a salir a recibir al novio, 5 se quedan sin el aceite, el Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, cristianos que recibieron el Espíritu Santo inicial en sus vidas, pero no lo recibieron en ocasión de la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo en doble porción. Entonces la palabra de Dios nos aconseja que cada uno de nosotros hoy debemos de ser como vírgenes prudentes. ¿Y cómo eran las vírgenes prudentes? Dice la palabra de Dios, ¿ve? En el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, o sea, las vírgenes insensatas, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Cuando vino el esposo, pero noten, aquí no está hablando acerca de la segunda venida, aquí está hablando del cierre del tiempo de gracia, cuando el juicio investigador de Dios culmine. Cuando ese juicio de Dios culmine, habrán 5 que estarán preparadas, y esas serán las que entrarán con él a las fiestas de boda. Y esto es lo que la palabra de Dios entonces nos aconseja, que hoy nosotros debemos estar preparados, pero ya, no es mañana, no es pasado, es hoy. Para estar preparados hoy, entonces de antemano tenemos que hacer un alto, tenemos que tomar decisiones y luego
ejecutarlas en nuestro estilo de vida. ¿Y cuáles cosas son? Abandonar toda práctica pecaminosa, abandonar todo aquello que ofenda a nuestro Dios. Mis hermanos y amigos, si Cristo hubiese venido en esta semana o viniese hoy, ¿dónde estarías tú? ¿Sabes algo interesante? Yo estoy convencido de que si Dios hubiese venido esta semana que pasó o en estos días, muchos seríamos sorprendidos. Pero la misericordia de Dios es tan grande que todavía nos llama a darnos una oportunidad. ¿Sabes algo interesante, hermanos? Hoy estamos viviendo tiempos angustiosos. Hoy el mundo está alarmado, el mundo tiene miedo, preocupado. Pero lo que se viene acercando es una tormenta que no hay pluma ni mente que pueda describir lo que viene. Porque es un tiempo de angustia, como dice el libro de Daniel 12:1, cual nunca ha habido. O sea, en otras palabras, las cosas que hasta aquí hemos visto no se comparan con los eventos duros y difíciles que vienen acercándose, que trae el día de Jehová. Y si tú y yo no estamos preparados, mi hermano y amigo, nos vamos a ver en serias dificultades. Es por eso entonces que la palabra de Dios nos anima, nos aconseja y nos orienta a desarrollar hoy por hoy una fe, una relación con Cristo, capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaya a pesar de las pruebas más terribles que vendrán. Vienen cosas desagradables. Hoy no vamos a estudiar de esas cosas. Hoy estamos estudiando en lo que Dios quiere que ya en este momento estemos haciendo. Una preparación. ¿Cómo hemos de vivir desde este momento en adelante ya? Porque ese tiempo se está acercando. ¿Y sabe algo interesante, hermano? Quiero que vamos a la palabra de Dios, a la carta a los Efesios. Dice la palabra de Dios en esa carta a los Efesios, el capítulo 6, Efesios, el capítulo 6, vamos a leer el versículo 10 en adelante. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios hoy nos está invitando para que recibamos de su poder. Y el poder de Dios viene a nuestras vidas cuando viene el Espíritu Santo. Precisamente lo que les hizo falta a las vírgenes fatuas. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que hoy Dios nos ofrece: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Noten, hermanos y amigos, la Biblia presenta que Satanás está airado. Satanás está molesto contra el pueblo de Dios, como lo dice Apocalipsis 12:17. Y el dragón se airó contra el resto de la descendencia de la mujer y fue a hacer guerra a aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Noten, por eso es que como pueblo, nosotros hoy que esperamos estar dentro del grupo de las vírgenes prudentes, necesitamos del poder de Dios, o sea, de su Espíritu Santo. Pero también debemos de tomar la armadura de Dios para que podamos con ella estar firmes contra las acechanzas, contra las pruebas y las cosas que el enemigo lance contra el pueblo de Dios. Dice la palabra entonces en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Noten, mis hermanos y amigos, esta lucha no es una lucha cuerpo a cuerpo, ni es una lucha contra seres humanos. Es una lucha contra huestes espirituales, contra seres que están de parte de la maldad, legiones de ángeles malos
que luchan contra el pueblo de Dios. Y es por esto que nosotros necesitamos el poder de Dios, estar cubiertos con la armadura de Dios para que así podamos permanecer. Pero si nosotros seguimos viviendo como la palabra nos ha hablado que el mundo estaría, mis hermanos y amigos, no hay esperanza de alcanzar la victoria. Por esto que la Escritura nos habla claramente que hoy debemos de procurar esa vestidura. Dice la palabra: tomad toda la armadura de Dios. Noten, toda, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Ahora usted se pregunta, ¿en qué consiste esa armadura? Dice el versículo 14: ceñíos vuestros lomos con la verdad de Dios. O sea, la palabra de Dios debe de ser la regla que rige mi conducta, que rige y guía mi estilo de vida. Uno de los grandes problemas, mis hermanos y amigos del cristianismo, es que conocemos, entendemos, pero no vivimos. No ponemos en práctica lo que Dios nos aconseja. Así, hermanos, lamentablemente no nos estamos vistiendo con esa vestidura. No nos estamos, hermanos, ¿qué cosa? Ciñendo nuestros lomos con esa correa de la verdad de Dios para podernos ejercitar. Vestidos con la coraza de justicia, la justicia de Cristo. Pero la palabra nos enseña a nosotros que la justicia de Cristo será en nuestras vidas cuando hayamos confesado y abandonado todo pecado. La justicia de Cristo no puede cubrir ningún pecado acariciado, mis hermanos. Entonces la palabra nos está hablando y nos está diciendo: debemos abandonar toda desobediencia a Dios, toda práctica que nos aleje a Dios. Es tiempo de abandonarla, mi hermano y amigo que me estás mirando y escuchando. Dice la palabra: calzado los pies con el apresto del Evangelio. Es tiempo de pregonar estas verdades. Es tiempo de enseñarle al mundo este Evangelio eterno que Dios nos ha dado. Compartir este mensaje para que el mundo se prepare, para que el mundo pueda creer que Cristo está viniendo, pero no estamos todavía preparados. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto, hermano, este mensaje nos ayuda a entender que debemos de cambiar totalmente, radicalmente nuestro estilo de vida. Y debemos adoptar un estilo de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña que en los días finales se van a dar cosas muy, muy sorprendentes. Es por esto que el primer consejo que nosotros debemos de tomar es que, como nunca antes, hoy debemos de consagrar nuestras vidas a Dios. Debemos estar en comunión con Dios a través de las Sagradas Escrituras. Dicho de otra manera, estudiar las verdades sagradas y hacerlas parte de nuestro estilo de vida. Mira, hermanos y amigos que me estás escuchando y mirando, dice el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, el versículo 24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. En esta lucha, mi hermano y amigo, noten ustedes, va a intervenir el poder de ángeles malos, el espiritismo, muchas señales, o sea, muchos milagros, muchas cosas que ante nuestros ojos las vamos a ver, las vamos a palpar, y cómo poder decir eso es mentira. ¿Sabes cuál es la única forma? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que si no hablaren conforme está escrito, no hay verdad en él. A la ley y al testimonio, si no hablaren y hicieren de acuerdo a la palabra,
no viene de parte de Dios. Noten, hoy la verdad de Dios es un deber sagrado de estudiarla, conocerla, y que esa verdad de Dios se grabe en nuestras mentes, porque al grabarse en nuestra mente es el Espíritu Santo que la graba. Y al ser grabada esa verdad y desarrollada en un estilo de vida, es allí donde el carácter nuestro está siendo transformado. Es así como trabaja esto. Una verdad que solo la mantenemos a nivel de nuestra mente, pero no es parte de nuestro estilo de vida, no va a producir ningún efecto. Pero cuando esa verdad la recibimos como verdad de Dios y le damos lugar a ser integrada en un estilo de vida, entonces el Espíritu Santo la toma, la graba. Al ser grabada en nuestras mentes, nuestro carácter se va a moldar en esa verdad. Y es así como nos vamos a asemejar más y más a Cristo. Y vamos a perder esa semejanza con las cosas, los gustos y inclinaciones de este mundo. Mira, hermano, lo que dice la Escritura en esa carta 1 Timoteo, el capítulo 4, el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en el último tiempo, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Noten, el mismo Espíritu Santo nos está hablando de lo que sucedería en el último tiempo. Algunos se van a apartar de la fe, prestando atención a ¿qué cosa? A espíritus engañadores. Pero saben, hermanos y amigos, lo más triste es que estos espíritus no vienen en forma de mentira, sino que toman el ropaje de un buen cristiano, que vienen de parte de Dios con una apariencia, pero sus mensajes son los que son engañosos, porque el poder que actúa en estas personas viene de Satanás. Entonces nota algo interesante. Si tú y yo no conocemos la Escritura, si tú y yo no conocemos la voz de Dios, no conocemos los requerimientos de Dios, no vamos a poder distinguir. Por eso dijo Jesús: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces noten cómo hemos de vivir en este tiempo: más oración y más estudio de la palabra de Dios, y darle lugar en nuestra vida a esa palabra. Vivir el mensaje que Dios nos está revelando en estos momentos. Es de esta forma como nosotros debemos de aprender a orar. Necesitamos, mis hermanos y amigos, hacer un alto. Necesitamos realmente hacer un escudriñamiento con nuestros corazones y pedir la dirección del Espíritu Santo para que Dios nos hable, para que Dios nos revele dónde están esos defectos, esos malos hábitos, malas costumbres que hoy nos alejan de Dios. Y son esos pecados, son esas faltas que Dios está pidiendo la confesemos y la abandonemos. Dios conoce mejor nuestra condición. Vamos a ir terminando. Pero cuando nosotros analizamos este llamado de Joel, el capítulo 2, nosotros aquí encontramos qué es lo que hoy debemos de hacer. Dice Joel, el capítulo 2, los versículos 12 y 13. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Noten, hermanos y amigos, qué Dios tan maravilloso. Pero noten algo: Dios está pidiendo una confesión. Si Dios pide confesión, mi hermano y amigo, es porque hay pecado, porque no hemos querido decirle, no hemos querido arreglar esas cuentas con nuestro Dios.
Si Dios está diciendo conversión, si Dios está diciendo humillación, por eso es que el ayuno era un acto de humillación, donde las personas se vestían de saco y cilicio. Humillación es porque es la expresión auténtica de sentir dolor por el pecado que hemos cometido contra Dios. Y si Dios hoy está pidiendo esto, es porque nosotros no hemos estado sintiendo la influencia del Espíritu Santo, que es lo que nos puede contristar, sentir ese dolor, esa tristeza, para no volver a cometer esa falta. Arrepentimiento, ¿qué quiere decir? Que hay cosas que aunque las confesamos a Dios, las volvemos a cometer, las volvemos a practicar. Mi hermano y amigo, eso hay que hacer un alto en la vida. El día de la expiación no es un día para ser encontrado practicando el pecado. Es un día en que debemos de ser encontrados habiendo vencido, triunfado por la gracia de Cristo y el poder de su Espíritu, los malos hábitos, las malas costumbres, las malas actitudes y todo pecado conocido. Hay poder en Cristo. Por eso dice la palabra en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Noten, y el mismo Espíritu nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y el mismo Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Mis hermanos y amigos, lo que Dios quiere concedernos para prepararnos hoy es un derramamiento del Espíritu Santo. Pero Dios no lo va a hacer mientras que, haciendo uso de lo que Dios hoy nos ha entregado, no estemos dispuestos a humillar nuestros corazones, humillarnos ante Dios y reconocer que ciertamente Dios, el testigo fiel, tiene razón y que no hemos andado correctamente delante de nuestro Dios. Solo en respuesta a la oración ferviente y sincera podemos esperar un reavivamiento y una reforma en nuestras vidas, un real cambio en nuestra actitud, en todo nuestro ser. Hermano y amigo que me estás mirando y que en esta tarde hemos estado estudiando la Escritura, yo te hago ese llamado de parte de Dios para que allí donde tú estás puedas darle lugar a la voz de Dios y puedas reconocer a la luz de la Escritura que realmente necesitamos un encuentro con Cristo Jesús. Necesitamos humillar nuestros corazones, necesitamos confesar nuestras faltas, necesitamos el poder de Dios para abandonar, para cambiar nuestro estilo de vida y darle lugar a ese estilo que Cristo quiere darnos a través de su Espíritu Santo. Dice la Escritura: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mira, hermano y amigo, eso es lo que Cristo quiere hacer contigo y conmigo. Hacer de nosotros una nueva criatura. Y esa oportunidad Cristo te la ofrece en este momento. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es nuevo. Hoy puede haber un comienzo en tu vida, pero tú tienes que tomar una decisión. Mi hermano y amigo que estás allí escuchando, si tú sientes en tu corazón que a través de la palabra Dios te ha hablado, yo te invito para que hagas un alto. Vamos a tener una palabra de oración para pedirle a nuestro Dios que envíe su Espíritu Santo y que nuestra petición sea aceptada. Padre Santo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, porque en ella tú nos llamas para que hagamos un alto en nuestras vidas. Y en este momento, Dios, reconocemos que no hemos caminado correctamente ante ti. Te pedimos, oh Dios, perdónanos, límpianos en tu sangre preciosa y ayúdanos y enséñanos a vivir para ti como tú quieres, Padre Santo. Envía tu Espíritu Santo para que sea nuestra guía, para que sea nuestro líder y de aquí en adelante podamos caminar tomados de tu mano. Perdónanos, oh Dios, tómanos en tus brazos de amor y ayúdanos a caminar
tomados de tu mano hasta que tú vengas, oh Dios, en gloria y podamos ir contigo a las mansiones eternas. Te lo imploramos y lo agradecemos en Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Y te hacemos una invitación para que sigas mirándonos a través de este canal. Alguna sugerencia, alguna pregunta, pues un comentario, con mucho gusto estamos dispuestos para contestar cualquier interrogante. Que Dios te bendiga.